Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, voy a hacer un pequeño repasito de la irrigación del sistema nervioso central. Y la verdad es que, aunque se ve muy aparatoso, en realidad es más sencillo de lo que parece. Entonces, pónganle todo colores y estudienlo con alegría y van a ver que sí le va a salir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que remarcar? La irrigación del sistema nervioso central se da principalmente por dos arterias, las cuales son la arteria carótida interna y la arteria vertebral. Aquí en este diagrama está señalado en rojo la carótida interna y acá abajito las arterias vertebrales. Ahora, ¿qué es una cosa importante que hay que saber? Bueno, pues las carótidas internas van a irrigar las partes más rostrales, o sea, las partes anteriores, pues, del cerebro, y también las más superiores, o sea, como estas regiones, más que nada. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle con las ramas que tiene la carótida interna. Y la arteria vertebral irriga las partes más caudales del sistema nervioso central, o sea, las más posteriores y las más inferiores. Y bueno, la arteria vertebral, acuérdense que va a entrar por el agujero magno, ¿ok? Si se acuerdan, era el agujero más grande que tenía el cerebro, el cráneo. Y la arteria carótida interna pues va a entrar por el foramen carotidio, que es uno de los que se ven ahí en la base del cráneo. Muy bien, entonces, también vamos a relacionar un poco las situaciones con lo de Larry para que sea más didáctico todavía. Entonces, bueno, la primera rama que genera la arteria carótida interna es la arteria cerebral media. Y si ustedes se fijan en este diagrama, es la que está señalada aquí en morado y pues la que está aquí. Bueno, la arteria cerebral media es la que se va a encargar de irrigar la superficie lateral del cerebro y como que la zona más céntrica. Entonces, relacionando esto con Larry, cuando Larry se lesionó y se le presionó el hueso contra la materia cerebral, esa fractura con hundimiento pues pudo haber afectado también parte de la irrigación de la arteria cerebral media. Si queremos ser todavía más específicos, pues es la rama de la arteria cerebral media, pues es la rama del surco precentral. Pero bueno, eso no creo que pregunten tantos detalles, pero pues ahí para que tengan el dato. Otra de las ramas que tiene la arteria carótida interna es la arteria cerebral anterior, y esa se encarga de irrigar la superficie anterior del surco parieto-occipital, que es esto que está señalado en naranja. Y si quieren, aquí se ve en este diagrama, que es esta que está en naranja, ¿ok? Luego, la arteria cerebral anterior va a formar la arteria comunicante anterior, que es la que está aquí, que es la que va a unir a las dos arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda. Luego, también la carótida interna va a formar la arteria comunicante posterior, y esa comunicante posterior, que son estas que están señaladas en verde, van a conectar a la carótida interna con la arteria cerebral posterior, que es una rama después que vamos a ver de la arteria basilar. Y bueno, después genera la rama oftálmica, que pues quieren verlo en orden de cuáles son las ramas que va a generar una arteria, pues es la primerita que genera la arteria oftálmica. Y luego está la arteria coroidea anterior, que es la que se localiza aquí, que también es bastante importante. Luego, algo importante a destacar es que la arteria vertebral va a tener una anastomosis a la altura del clivus del occipital, que era más o menos esa parte en donde que parecía un resbaladerito que daba hacia el agujero magno. Haz de cuenta que se veía así y aquí estaba el agujero magno. Esta parte de aquí es el clivus. Entonces, esta anastomosis entre la arteria vertebral, las dos arterias vertebrales, va a formar a la basilar, ¿ok? Que es una arteria bastante importante. Y esta arteria descansa sobre el surco basilar en el puente encefálico. Entonces, nada más ahí para que tengan el dato. Luego, la arteria basilar va a formar la arteria cerebral posterior, que es la que se encarga de irrigar la parte inferolateral del lóbulo temporal y la gran parte del lóbulo occipital. Y si queremos verlo en el dibujito que tenemos acá, pues es esta zona que está señalada en rosa. Y es esta que se localiza por acá. Y bueno, volviendo un poquito acá a la arteria vertebral, vamos a ver que las ramas que genera al principio son la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la que se encarga de irrigar esta zona del cerebelo, y luego también va a formar las arterias espinales posteriores, que si queremos verlo acá en este diagrama de la médula espinal, que está un poquito oscuro pero se puede entender,
estas arterias espinales son las que se encargan de irrigar a la médula espinal. Entonces, pongan atención ahí porque es una posible pregunta de examen. Entonces, la arteria espinal posterior es la que se encarga de irrigar el tercio posterior de la médula. Es como si lo dividiéramos en 3. Entonces, las posteriores irrigan 1/3 nada más y las espinales anteriores van a irrigar 2/3 anteriores de la médula espinal. También otra cosa importante es que las arterias espinales anteriores van a formar van a surgir de la arteria vertebral y luego se van a anastomosar en el centro para formar simplemente a la arteria espinal anterior, o sea, como una sola. Luego, ya volviendo aquí otra vez a la arteria basilar, ya habíamos hablado que la arteria cerebral posterior irriga esta zona del cerebro y después va a formar la arteria cerebelosa superior, que es la que se encarga de irrigar la superficie del cerebelo, que es esta que está por aquí señalada. Y es esta que está en morado oscuro por acá. Luego, también va a dar la rama laberíntica, que si ustedes recuerdan, la rama laberíntica es la que se va a encargar de irrigar las estructuras que son más que nada del oído y también del órgano vestíbulo-coclear, pues. También tenemos a las arterias cerebelosas anteroinferiores, que son las que se van a encargar de irrigar esta parte anterior y pues inferior del cerebelo, que es esta que está señalada también en azul. Y también unas arterias importantes que va a formar la arteria basilar son las arterias pontinas, que pontina pues viene de puente, entonces van a encargarse ¿de qué? De irrigar al puente cerebral. Entonces son estas pequeñitas que están señaladas en morado, ¿ok? Y bueno, finalmente, para tener un par de datos éticos y también repasar lo que es el polígono de Willis, vamos a repasar cuáles son las estructuras, o más bien dicho, las ramas que van a formar a este polígono de Willis tan conocido. Esta estructura del polígono de Willis va a rodear a la porción ventral del hipotálamo, nada más para tener ese dato de localización. Bueno, entonces, de más anterior a posterior, las arterias que van a formar el polígono de Willis son, viendo este diagrama, la arteria comunicante anterior, luego la arteria cerebral anterior, las dos arterias cerebrales, la arteria carótida interna y las arterias comunicantes posteriores y finalmente la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis ni tampoco las coroideas ni la oftálmica. Entonces, repasando, ¿cuáles son las ramas o las arterias que forman al polígono de Willis? Son de anterior a posterior, la comunicante anterior, las cerebrales anteriores, la carótida interna, las dos, las comunicantes posteriores y finalmente la arteria cerebral posterior.